Rara vez escuchamos sobre prisiones femeninas tan notorias e infames como algunas de las más duras prisiones masculinas. Sin embargo, en ciertas cárceles de mujeres alrededor del mundo, las reclusas enfrentan condiciones y abusos igual de terribles y traumáticos que los hombres. Torturas, violencia, agresiones. La brutalidad no discrimina entre géneros tras las rejas. Esto es Veredicto Final. Julia Tutwiler, Alabama. La prisión Julia Tutwiler de Alabama, Estados Unidos, también conocida como el Ángel de las Prisiones, se encuentra en el sur de Alabama. Se terminó de construir en diciembre de 1942 para sustituir a la primera prisión estatal conocida como Penitenciaría Estatal de Wetumpka. La prisión Julia Tutwiler se construyó para separar a los criminales reincidentes de los delincuentes menores. Sin embargo, ha resultado ser un infierno en la tierra para los reclusos, ya que ha sido escenario de repetidos abusos durante los últimos 18 años. Las investigaciones han revelado que las condiciones en el interior de la prisión son inconstitucionales e inhumanas. Los abusos físicos e íntimos están muy extendidos, y según los informes, un tercio del personal penitenciario participa en estas conductas indebidas. Los reclusos intercambian sexo por drogas y otras necesidades básicas como papel higiénico. Las mujeres sufren abusos y discriminación por motivos de raza y orientación íntima. El derecho a la intimidad de los reclusos sigue siendo un sueño no realizado, ya que se duchan y utilizan los baños mientras los guardias los vigilan. Los reclusos experimentan un acceso inadecuado a las instalaciones sanitarias, que incluyen atención médica y tratamiento sanitario, lo que ha suscitado preocupación por su bienestar y seguridad. A pesar de haber sido construida para albergar solo a 400 personas, los informes muestran que la prisión está superpoblada por partida doble, lo que hace que algunos reclusos pasen las noches en el suelo. La transparencia ha sido limitada en los centros penitenciarios, ya que las mujeres son enviadas a aislamiento como castigo por denunciar conductas íntimas inapropiadas y otras injusticias sociales. Un psicólogo clínico, Larry F. Wood, contratado en el centro en 2012, durante una entrevista con el New York Times, dijo que renunció a su trabajo después de presenciar las horribles condiciones del centro correccional. Brenda B. Smith, profesora de Derecho en la American University, y también miembro de la Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones en Prisión, en una entrevista con Associated Press, dijo que las dificultades que experimentaban las mujeres en la prisión Julia Tutwiler eran tan extremas en comparación con lo que ella había presenciado en otras prisiones de mujeres. Institución Grand Valley, Ontario. La institución Grand Valley para mujeres, originalmente conocida como Prisión para Mujeres en Kingston, Ontario, se inauguró en 1997 como la única prisión federal para mujeres en Canadá. Las delincuentes que cumplen más de 2 años de prisión son enviadas a estas instituciones nacionales para su reinserción en la sociedad. Está ubicada en Kitchener, cerca de áreas residenciales donde, en un principio, los vecinos se opusieron a esta proximidad. Las instalaciones para las presas de menor seguridad están separadas de las reclusas de máxima seguridad. En las 2 últimas décadas, ha habido poca interacción entre el mundo exterior y la institución Grand Valley. No se ha registrado ni una sola fuga de la prisión de mujeres. Las reclusas se clasifican según su comportamiento mientras están bajo custodia. Aquí hay reclusas de máxima seguridad y de seguridad media. Las reclusas de máxima protección se alojan en celdas seguras y en segregación administrativa. A pesar de tener sus propias duchas y patios de ejercicio, las presas en segregación solo pueden utilizarlos bajo la estrecha vigilancia de los guardias. Debido a la tortura psicológica que supone, se cree que las reclusas en máxima seguridad no pueden mezclarse con otras reclusas, y que solo se les permite salir de las celdas 1 hora cada día de la semana y 2 horas los fines de semana para hacer ejercicio. Se han producido peleas entre reclusas. La falta total de acceso a Internet y los estrictos horarios de visita son un obstáculo práctico para las reclusas, cuyos familiares y amigos viven lejos del centro. En una ocasión, mientras estaba en segregación, una reclusa de 19 años conocida como Smith se estranguló hasta morir mientras los guardias observaban desde fuera sin intervenir. Prisión de Portsmouth, Ciudad del Cabo. Conocida oficialmente como PSM Maximum Security Prison, la prisión de PSM es una de las más terroríficas y difíciles del mundo. Alberga a reclusos de ambos sexos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La prisión es conocida por haber acogido al primer presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. ¿Cómo es la vida de las mujeres entre rejas? PSM es conocida por su hacinamiento, con un 300% por encima de su capacidad. Según Grace Neer, una mujer de mediana edad excarcelada tras ser condenada,
30 reclusas duermen en una celda para solo 7 personas. Los reclusos duermen en el suelo y no hay agua suficiente para tirar de la cadena. Las celdas y las duchas están sucias y también traumatizan a las mujeres. La superpoblación en la celda ha proporcionado un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Las mujeres que acaban de tener hijos antes de ser encarceladas son separadas de sus bebés, algunos de menos de 3 meses. Estos bebés se encuentran en una situación precaria, sin nadie que cuide de ellos a tan tierna edad. Según Lerato, que trabaja en la sección de mujeres, la atención sanitaria que reciben las reclusas es limitada, ya que el centro solo cuenta con un psicólogo, un dentista y un médico para toda la prisión. Las reclusas se pelean por el tabaco, la comida y los artículos de aseo. Los guardias castigan a los que participan en estas peleas, golpeándolos en los dedos con palos de escoba. Algunos reclusos violentos golpean y agreden íntimamente a otros cuando los ponen en la misma celda. Para sobrevivir en la prisión de PSM, las reclusas encuentran a las madres de la prisión, mujeres guardianas que les proporcionan medicamentos, comida y cualquier cosa que necesiten a cambio de depósitos en sus cuentas. Una banda llamada Señoras de la Cocina está formada por reclusas encargadas de dirigir la cocina de la prisión y de hacer lo que les plazca. Controlan tanto la comida como el tabaco y los utilizan para comprar lo que quieran a otras reclusas. Prisión de Holloway, Londres. La prisión H.M. Holloway era la mayor prisión de mujeres de Europa Occidental hasta su cierre en 2016. Ubicada en Holloway, Londres, Inglaterra, la prisión H.M. estaba gestionada por el Servicio de Prisiones de Su Majestad. Se creó en 1852 como centro de rehabilitación para delincuentes masculinos y femeninos en Holloway. Debido al creciente número de reclusas y al cierre de la prisión de Newgate, se adaptó para encarcelar a mujeres y delincuentes juveniles solo para atender la creciente demanda de espacio. En enero de 2008, albergaba a unas 500 reclusas. Los reclusos de la prisión eran admitidos a diferentes cursos de formación mientras cumplían su condena, como pintura, jardinería y el Servicio Británico de Limpieza Industrial. Además, la organización Prison Advice and Care Trust organizó visitas familiares y amistosas a los reclusos. A una reclusa conocida como Diana Mosley, en virtud del Reglamento de Defensa 18B durante la Segunda Guerra Mundial, se le permitió vivir con su marido Sir Oswald Mosley en las casas de campo de la prisión hasta su liberación en 1943. ¿Significa esto que la vida era así de buena para los presos de la cárcel Holloway? Veamos. Según una investigación realizada en marzo de 2002, el personal y los directores de la prisión agredieron íntimamente, abusaron, intimidaron y acosaron a los reclusos. A raíz de ello, los directores de la prisión H.M. Holloway fueron trasladados a otras prisiones, ya que estas denuncias eran válidas. Según un informe de inspección de junio de 2003, se criticaron las condiciones sanitarias del centro, la falta de formación del personal penitenciario y la lamentable seguridad de los reclusos. Se denunciaron más de 35 casos semanales de autolesiones en el centro, así como altos niveles de mala salud mental de los reclusos. En la prisión se ejecutaba a los presos en la horca, y entre 1903 y 1955 se llevaron a cabo 5 ejecuciones judiciales. Sus cuerpos fueron enterrados en tumbas sin nombre en los terrenos de la prisión. El cierre de la prisión se produjo tras la muerte de Sarah Reed, que se estranguló el 11 de enero de 2016 tras sufrir problemas mentales mientras estaba en prisión. Prisión Central de Parapana, India. La prisión central de Parapana se inauguró en 1997 como la mayor cárcel del estado indio de Karnataka. En el año 2000, tras el cierre y renovación de la antigua cárcel, se convirtió en la prisión central de Bangalore. Fue construida para albergar a 2.200 presos. El hacinamiento ha sido un problema crónico. Un informe de 2016 mostró que había duplicado su capacidad, con 8 o 9 reclusos compartiendo una sola habitación. Las estrechas celdas tienen espacio limitado, y los reclusos comparten duchas, baños y cocina. Alberga tanto a hombres como a mujeres infractores. Recientemente se denunció que los guardias vendían mujeres a presos para mantener relaciones íntimas, exponiéndolas a abusos y problemas psicológicos. La corrupción y el soborno han sido parte de la vida en la prisión. Un informe reveló que a las mujeres se las hacía trabajar en la cocina de noche para ocultar la identidad de los guardias involucrados. Varios fueron descubiertos y despedidos. En el ala femenina también faltan artículos de primera necesidad. La insuficiencia de alimentos, duchas y aseo ha hecho patética la vida de las reclusas. Las mujeres trabajan en panadería y carpintería, y los reclusos en la cocina.
El centro ingresa dinero en sus cuentas bancarias por el trabajo. Gracias a esto ha ofrecido educación, y algunos se han graduado con másteres, matriculándose hombres y mujeres en diversos cursos. Prisión de mujeres de Bandup, Australia. Situada en el suburbio rural de West Swan, al noreste de Perth, Australia Occidental, la prisión de mujeres de Bandup es una de las 2 prisiones para mujeres condenadas o en prisión preventiva del área metropolitana de Perth. Se inauguró oficialmente en enero de 1970. La otra prisión, llamada Melaleuca, se puso en marcha en 2016. La prisión de mujeres de Bandup alberga a reclusas condenadas y en prisión preventiva. Inicialmente se conocía como Centro de Formación de Bandup, que se creó como Centro de Rehabilitación de Mujeres y se inauguró en 1969. Al principio solo podía albergar a 68 reclusas. Aunque se gestiona como prisión de máxima seguridad, solo el 10% de los reclusos están clasificados en este apartado. La inspección de la prisión la realiza cada 3 años la Oficina Estatal del Inspector de Servicios Penitenciarios. Al igual que en la prisión de Casuarina, el hacinamiento es un problema constante en la prisión de mujeres de Bandup, a pesar de las diferentes reformas que se han llevado a cabo para aliviarlo. A partir de un debate celebrado en el Parlamento Estatal, en 1998, sobre las condiciones de Bandup, tras revelarse que las reclusas dormían en colchones en el suelo, en 2003 se añadieron nuevas unidades con lo que las celdas podían albergar hasta 180 reclusas. Debido al aumento del número de reclusos, se han instalado literas en varias unidades. Según se desprende de fotos recientes de las celdas de la prisión, las camas están apiladas tan cerca del techo que la luz está a 10 centímetros de la parte superior de la cama, lo que hace que los reclusos no puedan sentarse en ella. Antes de que se introdujeran las literas, los reclusos de los módulos 1 y 2 dormían en el suelo con la cabeza junto al retrete. Los reclusos se ven obligados a sentarse en el suelo ya que las celdas carecen de silla o mesa. La escasez de instalaciones de ducha, acceso telefónico y servicios de enfermería ha sido eminente debido al aumento de la población y al espacio limitado de la prisión. Sin embargo, la creación del Centro de Prisión Preventiva y Reinserción de Melaleuca ha contribuido a aliviar la presión sobre Bandup. Centro Penitenciario de Mujeres de Silverwater, Australia. El Centro Penitenciario de Mujeres de Silverwater es parte del complejo carcelario homónimo de alta seguridad en Nueva Gales del Sur, Australia. Inaugurado en 1970 como institución de máxima seguridad para mujeres, ha sido un importante centro de reclusión femenina en el estado. Según lo reportado por Claire Weaver y Nick Covey de la revista Now to Love, luego de visitar el centro por 3 días, la vida dentro de sus muros no es lo que se esperaría. Los visitantes deben pasar escáneres de seguridad y no pueden llevar teléfonos móviles. Conocieron el caso de Allison, prima de un futbolista local, quien terminó encarcelada por robo debido a su adicción a la heroína desde los 19 años. Se percibe un sentimiento de culpa, desesperanza, tristeza y frustración entre las reclusas. Prisión Stial, Reino Unido. Situada en Stial, Inglaterra, se inauguró en 1962 tras el cierre de Stial Cottage Homes en 1956. La prisión de Su Majestad fue gestionada por los servicios penitenciarios de Su Majestad bajo la dirección de Carl Harwick. En febrero de 2017, el centro penitenciario albergaba a 486 reclusas. Una de las reclusas notables de la prisión de HM Stial es Savannah Brockhill, cuyo caso fue ampliamente publicado tras maltratar y matar al hijo de 16 meses de su pareja, Star Hobson. Fue condenada a 25 años de prisión en Stial. Este lugar fue criticado en 2003 por ser una de las cárceles de Inglaterra que registraba el mayor número de suicidios. El consumo desenfrenado de drogas, el acoso a los reclusos y el hacinamiento fueron las causas fundamentales de estas muertes. Desde 2001 se han registrado 12 muertes en la prisión de Stial, sin que se haya establecido la causa de los fallecimientos. El inspector jefe de prisiones de Su Majestad llevó a cabo una investigación donde demostró que el centro no prestaba apoyo a los reclusos que intentaban abandonar el consumo de drogas y curarse de enfermedades mentales. Una muestra de la ignorancia del personal penitenciario quedó patente en 2020, cuando una mujer embarazada que cumplía una condena de 8 meses dio a luz a un bebé muerto en el retrete, a pesar de informar a la prisión. Tardó varias horas en recibir atención médica. Para empeorar la situación, el sistema de radio de la prisión falló durante un intento de llamar a una ambulancia. El bebé habría vivido si la madre hubiera recibido la atención médica adecuada. También se han registrado varios casos de autolesiones entre los reclusos. Sin embargo, a partir de hoy la prisión ha suspendido su operación.
Campo de concentración Kaechon, Corea del Norte. ¿Esperas que la vida sea buena en una prisión de Corea del Norte? El campo de concentración de Kaechon, que alberga principalmente a presos políticos, se encuentra en las afueras de la ciudad, detrás de una colina al este del centro. Se construyó principalmente para castigar a personas por delitos menos graves y a presos políticos que criticaban al gobierno. El extenso recinto de la prisión, rodeado por un muro de 4 metros de altura con alambre de púas en la parte superior, tiene en su interior una fábrica de calzado, una fábrica de caucho, una fábrica de cuero y una fábrica de ropa. Los presos son obligados a trabajar en estas fábricas como esclavos en duras condiciones y tienen que cumplir sus cuotas de producción. A diferencia de otras prisiones donde los presos tienen derechos, en el campo de concentración de Kaechon solo tienen miedo. Según declaró Lee Sun ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, los presos son tratados a merced de los guardias. En el campo de concentración de Kaechon, los prisioneros son obligados a trabajar 18 horas al día en las fábricas del campo. A veces, los prisioneros pasan las noches en las fábricas para alcanzar las cuotas de producción exigidas, lo que provoca que algunos de ellos queden lisiados debido a accidentes en las fábricas o a la tortura. El hacinamiento y la falta de servicios básicos son evidentes en el campo de concentración de Kaechon. Hasta 90 presos se ven obligados a dormir en una habitación de 30 metros cuadrados. 300 comparten un solo retrete, y los presos pasan varios meses sin ducharse. Lee Sun informó que era normal que los presos se alimentaran de ratas mientras estaban crudas por inanición, ya que solo se sirven 3 veces al día 100 gramos de sopa de maíz partido y sal. Las mujeres embarazadas son obligadas a interrumpir el embarazo. Lee Sun cuenta que fue testigo de cómo mataban a los recién nacidos justo después de nacer. Las torturas se reparten entre los reclusos, ya que el campo cuenta con 78 celdas de castigo, donde se encierra a los presos durante varios días, y algunos mueren inmediatamente después de salir de las celdas. Lee Sun se lamenta de cómo la torturaron con agua hasta que se desmayó. Los guardias ejecutan públicamente a los presos delante de los demás como escarmiento. Prisión de la Mesa, México. La prisión de la Mesa se encuentra cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, un centro correccional en Tijuana, Baja California. La prisión de la Mesa es conocida principalmente por tener continuos motines. Las mujeres presas son conocidas por soportar algunas de las condiciones carcelarias más difíciles. Uno de los reclusos notables es Chalino Sánchez, famoso músico mexicano que fue acusado de tráfico de personas y pasó varios años en prisión. Dice que su viaje musical comenzó allí, componiendo canciones para las historias de sus compañeros de prisión. Una monja católica, la hermana Antonia Brenner, conocida como La Mama, también pasó más de 30 años en la prisión de la Mesa con los reclusos. En varias ocasiones se la vio cocinando y atendiendo a las reclusas. La prisión ha sido famosa por sus sistemas operativos diferentes a los de otras prisiones vecinas. En 1970, las reclusas pidieron permiso para construir sus apartamentos, debido al hacinamiento en las celdas de la prisión. Además, a los reclusos se les dieron facilidades para montar pequeños negocios y establecer sus tiendas. Los reclusos pueden circular libremente de 8 a 22 horas por la plaza del pueblo. El centro de reinserción funcionaba bajo lo que se conoce como la filosofía de Duarte, que considera que el castigo no es la mejor opción para ayudar a los reclusos a reinsertarse, y que también es necesario que participen en la toma de decisiones. Los reclusos tienen acceso a instalaciones educativas, formación profesional y programas recreativos. En la prisión de la Mesa se han producido varios motines que han dejado varios reclusos muertos. El motín más famoso ocurrió en 2008, el 13 de septiembre. Este motín se saldó con la muerte de 3 reclusos. La causa del motín fue la muerte de otro recluso que falleció mientras el personal penitenciario realizaba un registro en busca de armas y drogas en la prisión. Pocos días después, el 18 de septiembre, comenzó el segundo motín. Este motín se produjo porque se negó a los presos el acceso al agua potable como castigo por haber protagonizado el primer motín. Como consecuencia, unos 19 presos perdieron la vida. Prisión de Lowell, Estados Unidos. Se encuentra en Lowell, condado de Marion, Florida, Estados Unidos. Es una de las mayores prisiones de mujeres de este país, inaugurada en abril de 1956 como Florida Correctional Institution. La prisión de Lowell fue la primera cárcel de Florida para mujeres. El centro alberga a unas 456 reclusas, desde jóvenes de 14 a 18 años y adultas. Tiene el dudoso honor de ser el mayor centro penitenciario para mujeres del país.
Dentro de los muros de la prisión de Lowell, las reclusas han estado expuestas a condiciones de vida desgarradoras, con numerosos casos de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias contra las reclusas. Las reclusas están expuestas a condiciones de vida antihigiénicas, con un brote de tuberculosis en julio de 2005, con 7 casos confirmados. Se desconoce cómo se propagó la enfermedad infecciosa en el centro. Los reclusos han estado expuestos a la brutalidad de los guardias, abusos íntimos y condiciones inhumanas. El capitán Kate Mitchell Turner, funcionario de prisión en Lowell, fue declarado culpable tras abusar íntimamente de 2 niños y fue despedido en agosto de 2015. Cheryl Weimar obtuvo la indemnización de $4.650.000 y libertad condicional tras recibir una brutal paliza de un funcionario de prisiones que la dejó tetrapléjica. Presos como Tiffany Cole y Michael Jackson nunca abandonaron las puertas de la prisión de Lowell y fueron ejecutados en las cámaras de la prisión. Tiffany Cole fue condenada a muerte tras ser declarada culpable de secuestro y asesinato en primer grado de un matrimonio de Florida. Su cómplice, Michael Jackson, también fue ejecutado. Prisión estatal para mujeres, Estados Unidos. Inicialmente fue una prisión para hombres, inaugurada en 1980. Sin embargo, en 1993, los presos varones fueron trasladados fuera del centro y se trajeron presas de la Institución Correccional Femenina de Georgia. Se encuentra en el condado de DeKalb, Georgia, cerca de Atlanta. Se cerró en 2011 debido a la indisciplina de los presos y a las duras condiciones. Con su cierre se pretendía ahorrar dinero, ya que el número de reclusas que acudían a la Metro State Prison se redujo gradualmente y no se necesitaban más camas. Con su cierre, el condado de DeKalb contaba con 19,1 millón en abril. La cárcel contaba con 7 unidades con capacidad para 120 reclusos. También contaba con un centro sanitario con capacidad para tratar a 13 reclusos durante la noche. Albergó a 779 presos durante su cierre, con 319 personas trabajando en las instalaciones. Era una de las prisiones más horripilantes de todo Estados Unidos. Tras su cierre, los reclusos fueron trasladados a la prisión estatal de Lee Arrendale y a la prisión estatal de Pulaski. Las terribles condiciones de la prisión hicieron que los reclusos se quitaran la vida para escapar del sufrimiento. Una asesina convicta, Ann Turner, que había matado a sus 2 maridos envenenados con anticongelante, murió en la celda tras una sobredosis de medicación para la tensión arterial. Kelly Renee Gissendaner residió en la prisión estatal de Metro hasta que fue trasladada a la prisión estatal de Arrendale, cuando se cerró en 2011. Había sido condenada por organizar la muerte de su marido, Douglas Jendin, para obtener sobornos del seguro. Fue condenada a muerte en 1998 después de que Owen testificara en su contra. Más tarde, en 2015, fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Arrendale. Prisión de mujeres de Indiana, Estados Unidos. La prisión de mujeres de Indiana se inauguró en 1873 como el primer centro correccional femenino de Estados Unidos. Fue la primera instalación separada para mujeres que iban contra la ley y el primer centro de reinserción femenina de máxima seguridad del país. Originalmente estaba situado a 1 milla al este del centro de Indianápolis, pero más tarde se trasladó al 296 de Girls School Road. Según datos demográficos, en 2005, albergaba a unas 420 reclusas. La mayoría de ellas son miembros con necesidades especiales, como enfermas mentales, embarazadas y geriátricas. Se denunciaron casos de abusos íntimos en el centro, como el de Paula Cooper, condenada a muerte tras el espantoso asesinato de una vecina anciana, de la que abusaron íntimamente 2 guardias y un terapeuta recreativo. La tasa de abusos fue extremadamente alta, hasta que Ons Blank se convirtió en superintendente en 1990. Blank introdujo un ambiente seguro y enriquecedor para los reclusos. Su introducción de un programa de visitas y campamentos de verano fomentó el vínculo madre-hijo. La prisión de mujeres de Indiana tuvo su parte justa de criminales más temidas, al igual que las otras instituciones correccionales. Así es la asesina de maridos, Clara Green Gibson Carl, que en junio de 1922 fue declarada culpable de asesinar a su marido mediante envenenamiento. Cumplió su condena en la institución. Aunque estuvo encarcelada, nunca pasó su vida en Indiana, y más tarde, en mayo de 1937, obtuvo la libertad condicional. El centro también alberga a la única condenada a muerte de Indiana, Debra Denise Brown, junto con Alton Coleman, que cometió crímenes en los 6 estados en los que perdieron la vida 8 personas. Coleman encontró la muerte en Ohio, en 2002 mediante ejecución, tras haber sido condenado a muerte en 3 estados.
A pesar de haber sido condenada a muerte en Ohio, la condena de Brown se redujo a cadena perpetua sin libertad condicional y 140 años de cárcel. Prisión de mujeres de Changi, Singapur. Conocida como la prisión más brutal de Singapur, la prisión de mujeres de Changi se encuentra en la parte oriental de Singapur, en su distrito homónimo. Changi, inaugurada en 1936, es la prisión más antigua y la más grande del país. El gobierno colonial británico la construyó en 1936 con la intención de sustituir a la antigua cárcel de Pearl's Hill. Tras la caída de Singapur durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses utilizaron la prisión de Changi para mantener cautivos a los soldados aliados. Estos prisioneros de guerra se enfrentaron a castigos y tratos brutales, trabajos forzados, y algunos incluso encontraron la muerte dentro del muro de la cárcel, debido a la desnutrición y los malos tratos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los británicos utilizaron la prisión para los presos políticos, debido a que muchos de ellos fueron detenidos en la cárcel de Changi por oponerse al régimen colonial. Simbolizó la lucha de Singapur por la independencia. En la década de 1980, se hicieron reformas en el centro que mejoraron la seguridad y las instalaciones. En consecuencia, se construyó un bloque de máxima seguridad para los presos de alto riesgo. Desde entonces, ha seguido siendo un componente esencial del sistema de justicia penal de Singapur. Se han mantenido altos niveles de disciplina y se han introducido varios programas de reinserción para que los reclusos puedan rehacer sus vidas antes de ser puestos en libertad. En la actualidad, la prisión alberga a delincuentes de alto perfil del país, incluidos los que cumplen cadena perpetua y los que están a la espera de ejecución. Los reclusos están expuestos a diversos tratos brutales, como la ejecución en la horca. Koh Jabing sigue siendo uno de los notables de los que los muros de la prisión de Changi fueron testigos de su muerte, el 20 de mayo de 2016, tras desestimarse su recurso esa misma mañana. Koh Jabing fue condenado por robar y asesinar a un constructor chino, Khao Ruyin, en Singapur en 2008, junto con su socio en el crimen Galen Kuyat. Centro Correccional, Florence McClure, Estados Unidos. La prisión de mujeres de Nevada. Florence McClure fue la primera y única prisión privada de Nevada. Sin embargo, más tarde el Departamento Correccional de Nevada asumió el control total del centro en 2004. Residía en North Las Vegas, Nevada, y albergaba todos los niveles de custodia. Se creó el 1 de septiembre de 1997. En la actualidad, alberga hasta 950 reclusas. A partir de mayo de 2021, las reclusas disponen de instalaciones de atención mental, con centros de rehabilitación para las mujeres que se recuperan de la drogadicción mientras cumplen condena. Sin embargo, el hacinamiento ha sido un problema destacado en la prisión. Veríamos la hostilidad de la prisión de mujeres de Nevada desde la perspectiva de Hannah B., una antigua reclusa del centro. Hannah narra cómo las presas pasan hambre en el centro con comidas deficientes. Las reclusas se autolesionan, con un incidente en el que, según ella, una reclusa se cortó los muslos sangrando durante toda la noche por toda la celda. Los reclusos están encerrados en celdas de 10x7, lo que dificulta aún más la respiración debido al hedor a orina y sangre menstrual. Los fantasmas de las reclusas que se suicidaron deambulaban por las celdas asustando a las reclusas. Los presos permanecían encerrados hasta 4 días, y solo se les permitía salir de sus celdas 1 hora al día. Los presos dormían con los ojos abiertos para evitar ser golpeados por sus compañeros, y hablar por la noche en los dormitorios costaba palizas de muerte por parte de los guardias. Las duras condiciones hicieron que los presos desearan quitarse la vida varias veces antes que permanecer en las celdas. En la prisión de la selva, los encerraban en cajas de hormigón, donde excepcionalmente resonaban los ecos de las palizas que recibían. Las rastas y los puñados de pelo corrían junto a la sangre, y los dientes arrancados de las mandíbulas de los presos. En las celdas se producían casos de agresión íntima en los que participaba el personal penitenciario. Si este video te ha gustado, no te puedes perder a los convictos que fueron asesinados durante el juzgado.